Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Por qué no te pones de pie? A ver, quiero que te pongas de pie. ¿Estás listo para la meditación de esta mañana? Bueno, yo quiero que reconozcas a tu hermano que está a la derecha. Dale ahí con el puño. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te hable hoy en el mensaje. Dile, díganse mutuamente, ¿verdad? Que Dios te hable en el mensaje el día de hoy. Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy muy importante. Amén. ¿Está bien? ¿Todos cuántos podemos decir amén? Ok. Entonces no se vale estar levantándose como 10 veces para ir a tomar agua. No lo hagas, ¿verdad? No dejes que el enemigo te distraiga. Concéntrate porque Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, no distraigas al hermano que está a tu derecho, a tu izquierda, atrás, adelante, cuando estás platicando, cuchicheando, moviéndote, todo eso distrae y debemos ser responsables. Pues yo espero que todos queramos escuchar el mensaje del Señor y si no, pues bueno, pues yo puedo entender, pues si quieres salir, pues está bien, pero no distraigas más a los demás, ¿de acuerdo? Te lo digo como tu pastor, te lo digo con mucho amor, te lo digo porque yo sé que hay alguien que no quiere que tú y yo estemos atentos en el mensaje. ¿Tú sabes quién es, verdad? Bueno, ese es el enemigo común de todos. No le permitamos eso y descansemos en el Señor y pongamos atención. Toma asiento, hermano. Toma asiento. Ahí en tu lugar así sentado, abre la escritura. Allí en el primer libro de Samuel, que está allí en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 10. Y ahí en el capítulo 10 vamos a ver versículos 26 y 27 del capítulo 10 de Primera de Samuel. ¿Lo tienes? Bueno, entonces vamos a dar lectura al unísono, a una sola voz, de estos dos versículos, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Comenzamos el versículo 26, todos. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabat, y fueron los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Vamos a leer todos el versículo 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Samuel también se fue a su casa en Gabat, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Tú dirás, bueno, pues Samuel fue, en la Biblia encontramos, fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El segundo fue David. Y el tercero fue Salomón, que fue uno de los más importantes porque se le conoce como la época de oro del reinado de Israel, los 40 años de cada uno de ellos, que fueron 120 años, donde el pueblo de Israel fue el amo del mundo. Fue la nación más poderosa del mundo. Después de Salomón, en su desobediencia hacia Dios, el haber tomado mujeres que no eran israelitas
como concubinas, ofendió al Señor. Y Dios disciplinó no solamente a Salomón, sino que a la muerte de Salomón el pueblo se dividió y nunca volvió a ser el mismo, jamás. Hubo más reyes, pero como en el tiempo de David, el tiempo de Saúl y el tiempo de Salomón, jamás. Bueno, entonces encontramos aquí, te platico esa parte de la historia, porque el pueblo judío no tenía rey. La relación del pueblo judío con Dios era teocrática. Dios era el rey, Dios hablaba, Dios mandaba y el pueblo obedecía. Dios tenía sus sacerdotes, Dios dirigía el pueblo como debía de ser. Pero el pueblo se apartó del Señor y comenzó a ver a otras naciones, supuestamente como esas naciones pues prevalecían y de alguna forma pues iban mejorando como pueblo. Y dijo el pueblo judío, pues ha de ser lo del rey, pues queremos un rey. También nosotros queremos un rey. Y eso fue algo que, una afrenta a Dios. Ya no te quieren a ti, ahora quieren a un hombre que los dirija porque tú ya no les complaces o ya no les llenas. Qué terrible es eso, ¿no? Dios pudo haber traído su juicio de haber desaparecido, si él quisiera, al rey o a aquellos que se opusieron al liderazgo y al reinado de Dios para con el pueblo, pero no lo hizo. A través de Samuel dijo, está bien, que tengan lo que quieren, que tengan rey, pero yo lo voy a escoger, yo lo voy a designar, no ellos. Y al pueblo, bueno, le pareció bien, como si el pueblo simplemente dijera lo que él quiere hacer, que Dios estaba teniendo paciencia con este pueblo. Y Dios tenía un plan. Y entonces Dios escoge a Saúl. Un hombre sencillo, un campesino, un hombre sin instrucción, pero fue grato a los ojos de Dios. Y Dios dijo, este hombre va a ser. Y entonces, mucha gente no estuvo de acuerdo en que Saúl, pues fue del rey. Algunos otros dijeron, nosotros no queremos un rey, queremos seguir con Dios como nuestro Señor. Pero Dios dijo, no, así va a ser. Y complació al pueblo. Y algunos, pues, como decíamos, no querían a Saúl. Pero Dios ya había tomado su decisión. Y entonces Dios puso al lado de Saúl, puso hombres que creían que Dios había puesto a Saúl como rey de Israel. Hombres que tenían la convicción de que este hombre era un hombre muy especial y que este hombre iba a hacer cosas grandes para el pueblo de Israel. Y Dios puso alrededor de este hombre, Saúl puso a hombres fieles, a hombres en dado momento que se les llama hombres que Dios tocó su corazón. Dios tocó su corazón. Y cuando Dios toca el corazón de una persona y la persona tiene esta convicción, es una persona que sabe que Dios tiene un plan muy especial para él.
Porque Dios ha tocado su corazón. Yo podría preguntarte a ti, me pregunto a mí, ¿somos tú y yo, hombres, mujeres tocados, que Dios ha tocado nuestro corazón? Dios siempre tiene un plan. Y Dios va a llevar a cabo su plan a través de hombres que aman a Dios. David fue un hombre también. A la muerte de Saúl, toma su lugar David. A David lo escoge también el Señor, no el pueblo. Dios escoge a David. Y David era un muchacho cuando fue ungido, muy joven, posiblemente 15 años, 14 años. Cuando fue ungido como rey, años después, él tomó el reinado. Pero mientras Dios ya había escogido a este muchacho, sin experiencia, lo único que tenía David es que él sabía que Dios le cuidaba cuando él cuidaba las ovejas de su padre, de los depredadores, de los animales. Él simplemente los enfrentaba y él mató leones y mató osos que se atrevieron a atentar contra el rebaño de su papá. Y los venció. Y David se hizo un hombre con una fe, con una confianza, con una certeza de que este Dios es real y que este Dios cuida a los suyos. David sabía que era Dios quien estaba con él. Pero David, en su momento, tuvo problemas. Llegó un momento en que, en la parte de la historia, que su hijo Absalón, que era un hijo al cual él amaba mucho, se rebeló contra David y quiso arrebatarle el reino. A tal punto que David tuvo que huir del reino, tuvo que huir de Israel para preservar su vida, porque Saúl y los que lo seguían lo buscaban para matarlo. Él estaba afuera, pero seguía siendo el rey. ¿Pero qué hizo Dios? Dios protegió a David y puso alrededor de él hombres valientes. Puso un pequeño ejército a los cuales Dios tocó el corazón de estas personas. Y estas personas estaban ahí porque sabían que Dios les había llamado a proteger al rey David. Eran hombres tocados por el corazón del Señor. Eran hombres que tenían una encomienda, una responsabilidad y estaban dispuestos a dar su vida, y muchos la dieron para proteger a David, porque había hombres a los cuales Dios había tocado su corazón. Ciertamente hombres fieles. Aún el mismo Jesucristo tuvo hombres ahí, a 12 que él escogió, que estuvieron con él en todo momento, que fueron sus discípulos, y y Cristo los preparó para la gran tarea que tenían de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y 3 años estuvieron con Jesús. Entonces, amados hermanos, tú dirás, bueno, pues yo ni soy militar, ni tengo un jefe militar, ni tengo un jefe algo por el estilo. Pero tú eres un hombre escogido por Dios, tú eres una mujer escogido por Dios. No nos podemos jactar de que yo escogí a Dios cuando yo quise. Eso no es entender lo que la Biblia dice. Eso no es entender los planes de Dios. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí.
Porque Dios tiene un plan. El plan es que este mundo que se apartó de Él, que pecó contra Él y que perdieron esa comunión con Él, Dios nuevamente quiere traerlos hacia Él. Pero para ello hay que pagar por el pecado. Y Dios a través de Cristo, su Hijo, pagó por tu pecado y mi pecado. Y entonces ahora Dios nos ha escogido. Te escogió a ti, me escogió a mí. La pregunta es, ¿eres un creyente? Ya eres un creyente, pero hablo, si eres un creyente consagrado, eres un creyente tocado tu corazón por el Señor. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, veamos algunas cosas que yo creo que es importante que veamos ahí en dado momento. Vamos a ver que un hombre o un cristiano con el corazón tocado por Dios es un hombre que sabe soñar. Un hombre que sabe soñar. Tú a veces dices, ay, tuve un sueño, ay, pero, ay, ¿qué decimos? Ay, pero fue un sueño, esas cosas no son reales, esas cosas no son, simplemente fue un sueño, tómalo como un sueño. Y nos conformamos con eso, pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, ciertamente es un sueño, pero es un sueño que se hace realidad en la medida en que tú y yo confiamos que esto que Dios está revelando a mi vida es algo que le va a traer gloria, honra a nuestro Dios. Y entonces tú y yo nos encaminamos con la ayuda del Señor, con el poder del Espíritu de Dios, nos encaminamos a buscar ese sueño. Y ese sueño habla de cosas que en dado momento Dios espera que tú y yo hagamos. Tú tienes un sueño para el Señor. ¿Cuál es tu sueño? Casi siempre que hablamos de un sueño, siempre estamos pensando en nosotros. Esto que me deja a mí, esto que gano yo, esto en qué me beneficia. Y pensamos que si yo trabajo en eso y lo logro, Dios me dio mi sueño. Pero yo creo que es más que eso, hermanos. Tu sueño es cuando tú te preocupas por otros. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Dios espera que tú y yo nos unamos a su tarea. De hecho, Él nos dice que esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Que nos unamos a buscar en el nombre del Señor a las personas que no conocen a Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que el hombre no se pierda y debe ser la voluntad de nosotros que el hombre no se pierda. Y cuando tú tomas un ministerio de evangelismo y cuando tú dices yo a través de mi negocio, yo a través de mi vecindario, yo a través de mi familia, yo a través de la experiencia que Dios me ha dado y con la ayuda de Él y con la dirección de Él, voy a formar un ministerio de evangelismo y me voy a preocupar por esta gente y voy a sentir un hambre y un deseo porque el nombre de Jesucristo sea conocido y mucha gente venga al conocimiento del Señor. ¿Con qué propósito? Para la gloria de mi Dios. A veces nosotros, amados hermanos, tenemos un versículo que dice en la Biblia que Dios nos da vida abundante. Y nos encanta el versículo. Porque pensamos que vida abundante pues tiene que ver pues con las cosas que yo necesito. Tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mis finanzas, tiene que ver con mi negocio, tiene que ver con mi deporte, tiene que ver con mi familia.
donde ya no hay problemas, donde ya no hay dificultades. Esa es la vida abundante que Dios nos ofrece. Y no, mis amados hermanos, decía un predicador, si Jesucristo llevó una corona de espinas por ti y por mí, ¿por qué piensas que tú y yo debemos de llevar una corona de pétalos de rosa? ¿Quién dice que el venir a este mundo es para vivir felices? Ciertamente la felicidad es parte de la que tú y yo de alguna forma disfrutamos dentro de la gracia y los planes de Dios. Pero no podemos negar que a través de nuestra vida tenemos muchas pruebas, dificultades, nos enfermamos, perdemos un negocio, tenemos un hijo rebelde, un hijo en las drogas, perdemos el trabajo, no tenemos la economía para pagar una renta, no tengo lo suficiente para pagar a un médico o algunas medicinas. Tenemos problemas a veces con amigos que nos dan la espalda, que nos traicionan. Sí, vivimos momentos muy difíciles. Pero es parte de la vida. Es parte de la que Dios quiere que sepamos que solamente en Él podemos encontrar solución y podemos encontrar una enseñanza en todo esto para nuestra vida. No es para que nos amarguemos, ni es para que renunciemos a la vida en Cristo. Más bien todas estas cosas deben de llevarnos cada día a una dependencia más del Señor, a una búsqueda de Él de tal forma que el Señor nos dé la capacidad para afrontar. Sabes que hay mucha gente que pasa esto y se amarga. Algunos se quitan la vida. Algunos se dejan morir. Algunos pierden la ilusión en su vida. Sí, de veras. Pero un cristiano debemos de ver que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por el Señor. Muchos pensaban que los llamaban, pues son los misioneros, el pastor, aquel. No, hermanos, tú y yo fuimos llamados por el Señor a una vida maravillosa en Cristo Jesús. Fuimos llamados para servirle en lo que Él disponga para nuestra vida. Pero el secreto en todo esto es que Dios te ha dotado a ti de habilidades y te ha dotado de dones para que en el nombre de Jesús tú los lleves a cabo. Entonces, tienes un sueño. Y ese sueño tiene que ver con el engrandecimiento del reino del Señor. Tiene que ver con esto que le ha de dar gloria al Señor. Pues yo te digo que si tienes ese sueño es porque Dios está tocando tu corazón. Y tú puedes decir, sí, yo creo que sí, yo creo que Dios está haciendo en mi vida, yo creo que Dios espera esto en mi vida, yo estoy orando, yo estoy pidiendo que Dios me hable y me diga qué es lo que debo de hacer. Y decimos amén. Y te levantas y te vas a trabajar. Y se acabó todo. Y cuando te pregunto, ¿qué pasó con ese sueño? Pues oré al Señor, pero pues no me ha dicho nada. No es así, amado hermano, no es así. No es como trabaja Dios así. Dios dice, ve y haz esto. Ve y ayuda a esta familia o a esta persona. La Biblia dice que lo hagamos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí.
Definitivamente que sí. No tengo la menor duda. ¿Y por qué no le estás ayudando? ¿Ah, yo? Pues entonces, ¿a quién crees que Dios le está hablando? ¿O que tú piensas que fulano es el único que necesita? Hay mucha gente que necesita. ¿Y sabes cómo actúa Dios? Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo nos encaminamos a hacer lo que debemos de hacer, y cuando tú y yo nos encaminamos a hacer lo que debemos de hacer, a tomar la acción, entonces es cuando el Espíritu de Dios comienza a dotarnos de dirección y de poder. ¿Sabes por qué? Porque somos obedientes. Así. Pero nada más, sí, yo creo que sí. Está bien. Pero no hacemos nada. Entonces, yo les he predicado de este hermano que estaba en el alcoholismo, y una vez predicamos allí en una casa y le dije, hermano, debes de, porque supuestamente Dios lo había traído o sea, se había convertido a Cristo. Y le dije, debes de orar, Dios te escucha. Y bueno, él me entendió mal, porque la siguiente vez que lo vi, pues se quejó la familia de que él seguía pues dándole. Y entonces yo le dije, a ver hermano, ¿qué pasó contigo? ¿No dijiste que ibas a orar y que ya ibas a cambiar y que Dios esto? Sí, hermano. Y entonces, pues yo no tengo la culpa la tiene Dios. ¿Y por qué la culpa la tiene Dios? Porque yo le he pedido que quite este vicio de mi vida y no lo ha quitado. Él tiene la culpa. ¿Te das cuenta? Y muchos actuamos así. Si él hubiera hecho lo primero, no voy a ir a la vinatería a comprar, no voy a ir a comprar. Esa es mi primera acción. No me voy a juntar con esta gente, la cual me incita a tomar este vicio, no lo voy a hacer. Voy a ponerme bajo el cuidado de un hermano que ore conmigo. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que este vicio desaparezca de mi vida. Y cuando el hombre toma las acciones, entonces el poder del Espíritu de Dios comienza a obrar de una manera tremenda en él. ¿Pero por qué? Porque está obedeciendo. ¿Qué hizo? Pues sí voy a orar, hermano. Y luego se fue a la vinatería, y luego se fue con los cuates, y luego, pues así no se puede. Pues estoy orando para ver si Dios hace un milagro y me quita el vicio. No es como Dios trabaja, hermanos. Dios trabaja a través de la obediencia. Si tú eres un hijo de Dios y sabes que Dios tiene cosas y espera que tú y yo llevemos a cabo tareas de acuerdo a tu habilidad, a tu don, a las oportunidades que tienes. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que no somos salvos por obras para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. ¿Te acuerdas que dice eso? Entonces, pero dice que las obras son buenas, no para salvación, somos salvos por la gracia del Señor. Pero queda testimonio de mi salvación las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas cosas, esas oportunidades que tú tienes de decir, vamos a hacerlo. Yo sé que pronto van a tener los jóvenes una brigada médica. ¿Qué vas a hacer en esa brigada médica? Bueno, estoy orando para que Dios me dé la oportunidad de estar ahí. Pasó la brigada médica y no te vimos. ¿Qué sucedió? Pues yo oré al Señor y el Señor no me dijo que fuera. No, hermanos. ¿Cómo Dios se puede negar a sí mismo? Claro, puede haber una cosa muy, pero muy especial, de vida o muerte, yo no sé, pero fuera de eso, ahí estaré, Señor. Porque tú quieres que llevemos el Evangelio. Tú quieres que la gente sepa que tú no te has olvidado de ellas. Tú quieres hablar de esa gente y somos el medio que tú quieres usar.
Tú dices que vayamos. Dices, id y hacer discípulos. No dices, siéntate y espera que venga alguien para que le hables de Cristo. No dices, id, seguid yendo, busca, sal, habla, comparte a Cristo Jesús. Hay muchas maneras de compartir a Jesucristo. A veces hay que ganarnos la confianza de las personas. ¿Cómo nos ganamos esa confianza? Pues siendo amables con ellos. Si no estamos ahí para decir, no, tú eres un mundano, yo no me junto contigo. No. Esto no no está el propósito de Dios. Ciertamente no vamos a hacer lo que ellos hacen. Pero ¿cómo le vamos a compartir a un inconverso si no queremos ni cruzarnos con él? Pues no se puede. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que vayamos y testifiquemos de Cristo Jesús. Bueno, entonces, amados hermanos, si tienes un sueño, hazlo realidad. Hazlo para la gloria del Señor. Ciertamente la Biblia, Dios te está diciendo, adelante. Pero si tú no tomas la acción y quedas simplemente pasivo, es como engañarte a ti mismo. Siempre tenemos que tomar la iniciativa. Señor, llévame, yo voy. Sí, cuente conmigo, hermano. Ahora, hay otra cosa también muy importante. Es un hombre cual Dios toca su corazón, es un hombre comprometido con el Señor. Es un hombre comprometido con el Señor. Siempre que hacemos algo para el Señor, siempre que llevemos algo que queremos que dé gloria al Señor, un sueño que puso en nuestro corazón y queremos ir adelante, siempre habrá oposición, siempre, el enemigo siempre tratará de engañarnos de alguna manera para no involucrarnos en las cosas que dan gloria al Señor. Uno de ellos son las personas simplemente que pues no se interesan, no toman ninguna acción, son totalmente pasivos. No les importa, ni se quieren enterar. Y por el contrario, a veces están criticando y están desanimando y desalentando a las personas. Hay otros que se lavan las manos. Estoy hablando del pueblo cristiano, que se lavan las manos. Porque no es tan importante. Y ellos no quieren saber nada de eso. Mejor a un lado. Pero hay otros simplemente que son comprometidos. Comprometidos con el Señor. ¿Cuál ha sido tu respuesta a Dios cuando Dios tiene una tarea que tenemos que hacer como cristianos dentro de la familia, tu familia en la carne, tu familia espiritual? Simplemente eres negativo, desalientas, desanimas, o simplemente pues me lavan las manos, a mí no, ni fu ni fa. O eres un hombre comprometido, eres un hombre dispuesto a cambiar tu agenda, tus asuntos de tu agenda, que estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Yo siempre que veo cosas así, veo al apóstol Pablo que me enseña y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, estoy muerto, yo morí. El día que conocí a Cristo morí para mis deseos, para mis gustos, para mis anhelos, para mis planes. Morí.
Con Cristo es justamente, y ya no vivo yo, ¿ves? Sino que ahora que Cristo vive en mí. Ahora estoy vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivía en la carne, sus anhelos, sus gustos, sus deseos, dice ahora lo vivo para las cosas del Señor. Hoy vivo para hacer lo que Dios quiere, lo que Él anhela, lo que Él espera, lo que Él ordena. Porque ese es mi compromiso. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo eso? Dice, el cual me amó. Vaya, qué amor nos mostró de esa cruz. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la motivación del apóstol Pablo. Ese que me amó y se dio por mí, a ese quiero servir. Y he muerto. Ahora piensa en esto. Si tú y yo estamos así y vivimos esta situación, esto no quiere decir que en dado momento tú y yo no tropecemos. Hay una parte que dice la Biblia que hemos muerto y estamos muertos en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo que la Biblia dice eso? Estamos muertos. Ahora yo te pregunto, si estuviera un muerto aquí, ahí tirado en el piso, ¿qué te pudiera hacer a ti? ¿Qué nos pudiera hacer a nosotros? ¿Qué le pudiera hacer a la nave? ¿Qué le puede hacer? ¿Puede hacer algo? Porque está ¿qué? Porque está muerto. Ahora la Biblia dice que tú y yo estamos muertos. Ya estamos muertos. Y estamos vivos para el Señor. Entonces estamos vivos para el Señor. ¿Cómo es que actuamos? A veces de una forma negativa para con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no estamos conociendo al Señor y por lo tanto no nos estamos comprometiendo con Él. Queremos que el Señor se comprometa conmigo. Yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me cuide, que Dios me provea. Yo quiero que Dios me dé éxito. ¿Y tú? Bueno, Dios no necesita nada, Él es dueño de todo. Pues en cambio yo sí necesito. Entonces venimos a la iglesia no para dar. Venimos a la iglesia muchos, hablo de la iglesia en general, de la iglesia en todos lados, vienen para pedirle y recibir, no para dar. Y entonces, pues pensamos que, y vemos a Dios como el genio de la lámpara, milagrosa, ¿verdad? Que nomás frotaba y ¡pac! Se hacía lo que venía. Y así vemos a Dios. Ahora Dios, frota tu lamparita y dame lo que necesito. Como si Dios fuera nuestro sirviente. Y no lo es, amado hermano. Dios es nuestro Señor, nuestro dueño. Dios es el santo, el que está por encima de toda esta creación. Dios es un Dios perfecto. Es un Dios justo. Es un Dios de poder y que espera que tú y yo, en el amor que Él nos tiene, Él te escogió, hermanos. Yo quiero que entendamos eso. Él te escogió. Yo me atrevo a decir, claro que alguien podría estar de acuerdo conmigo y está bien, pero me atrevo a decir que el 80% de la población mundial el día de hoy no conoce a Cristo.
Me atrevo a decir que el 10% de la población del mundo son personas que han tenido una experiencia personal con Jesucristo. Y de este 10%, yo creo que posiblemente si somos muchos, o son muchos, 5% serán gente comprometida. Y Dios espera que nosotros respondamos, porque yo creo que cuando el Señor venga, la Biblia nos enseña que cuando el Señor venga, el Evangelio de Jesucristo, como nunca, va a ser predicado en el mundo. Millones de personas conocerán acerca de Jesucristo. No digo que se conviertan, estoy diciendo que conocerán el Evangelio de Jesucristo. Y cuando esto suceda, se acerca el fin. El Señor viene. Ahora, ¿tú eres el hombre comprometido? ¿Eres el hombre tocado o la mujer tocada por el corazón del Señor? Bueno, hay una tercera cosa. Es un cristiano capacitado. Es un cristiano que quiere conocer a su Señor. Dicen por ahí, ¿sabes el tiempo que te va a llevar al cristiano? ¿Sabes el tiempo que te va a llevar conocer a Dios? Toda una eternidad. Pero mientras estemos aquí, debemos de conocer todo lo que podamos conocer. Y entre más conozcamos al Señor, más seguros estaremos de saber en quién hemos depositado nuestra vida. Entre más conocemos al Señor, nuestra esperanza estará totalmente firme de lo que el Señor nos ha prometido. Entre más conozcamos al Señor, sabemos que estaremos firmes en medio de las pruebas y de las circunstancias adversas. Entre más conocemos al Señor, no tengo ninguna duda de que Dios es fiel en sus promesas. Entre más conocemos al Señor, experimento un tremendo descanso y una paz en medio de las circunstancias adversas. Entre menos conozca al Señor, voy a tener conflictos en mi crecimiento, en mi relación. Voy a cometer muchos errores. Voy a estar en rebeldía con el Señor. No voy a tener la fe que Dios espera que yo tenga, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si menos conozca al Señor, cualquier cosa me va a desanimar, me va a desalentar. Si menos conozca al Señor, nunca voy a asumir la responsabilidad de mis fallas o mis errores. Pero entre más lo conozca, mi estancia en este mundo va a ser mucho mejor. Tenemos que capacitarnos. Y esta iglesia Anástasis, tenemos esa responsabilidad de que somos iglesia. Y estamos aquí para enseñar la Biblia. Yo necesito que alguien me enseñe la Biblia. Yo necesito enseñar a otros la Biblia. Todos necesitamos unos a otros conocer la palabra del Señor. Y para ello, ¿sabes qué? Necesitamos ser humildes, porque es una de las cosas que nos falla tanto, por eso somos tan rebeldes, porque nos falta la humildad para decir, sí, yo necesito. Entonces en la iglesia NAS tenemos, a través de la escuela dominical,
enseñamos la palabra de Dios. Para que tú sigas creciendo, es el momento en el que tú puedes preguntar, puedes sacar tus dudas. Tenemos cursos de discipulado que son paralelos a la escuela dominical, que se dan entre semana o se dan aquí en la iglesia en otro día. Y estamos ahí, aprendiendo. Entonces, un hombre tocado con el corazón de Dios es alguien verdaderamente que se capacita. Déjame decirte algo, con eso termino. Estamos en un punto como iglesia, hace algunos meses, a principios de año, o más bien a finales de año, o a principios de ahí por enero, nos reunimos como Consejo de Ministerios. ¿Quiénes pertenecen al Consejo de Ministerios? Todo hermano que está al frente de un ministerio dentro de la iglesia, que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Ellos son los que son parte del Consejo de Ministerios. Entonces, ese Consejo de Ministerios nos reunimos como cada año para hacer un plan. Dentro del plan que se hizo y presentó cada ministerio para este año, hubo uno que presentó el pastor, y fue el de llevar a cabo en estos días una campaña que se llama 40 días de una vida con propósito. Habla de 5 propósitos. Adorar al Señor. Aprender a reunirnos como iglesia. A ser como Cristo. A servirnos unos a otros. Y a compartir a Jesucristo. Esos son los 5 propósitos que la Biblia nos da. El hermano, porque nos basamos en un libro, el hermano que habla de esto, el hermano Rick Warren, no sé quién lo descubrió, no lo descubrió nada, eso aparece en la Biblia. De hecho, muchos autores hablan de esto de otra manera, pero todos los 5 que encontramos en la Biblia. Si tú fallas en uno de ellos, no estás creciendo como debes de crecer. Y Dios no te puede usar, porque no estás en el punto en el cual Dios quiere hacerte un instrumento poderoso. Entonces, en esta campaña vamos a aprender los 5 propósitos de Dios que aparecen en la Biblia, que ya te los mencioné. Va a ser una campaña de 40 días. Y va a ser una campaña en la que vamos a estudiar. Y tú vas a aprender a descubrir, a redescubrir, o simplemente a decir, yo sabía esto, pero ahí va a estar. Y queremos poner un énfasis, van a ser 40 días, vamos a tomarnos 8 domingos, 2 meses. Una predicación que vamos a tener, unas de introducción, la última, y los 5 propósitos. Toda la escuela dominical va a estar dedicada a eso. Todo lo que estamos haciendo como iglesia en enseñanza, todo lo vamos a dejar en stand-by. Vamos a suspender todo lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos enseñando en células, en escuela dominical, en predicar, todo lo vamos a dejar a un lado y nos vamos a concentrar total y completamente en los 5 propósitos. Es una campaña que ha dado éxito a nivel mundial. Es el libro más vendido en toda la historia.
últimamente este libro, que ha de tener, no te miento, va a tener más, pero mucho más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Y todas las iglesias han tomado la campaña. Algunos la hacen cada año, algunos cada 2 años, algunos cada 3 años, algunos cada 4 años. Nosotros nos atrasamos demasiado porque le hicimos después de 20 años. Pero vamos a hacerlo otra vez y ojalá lo podamos hacer por lo menos 2 años, a lo máximo los próximos 3. Y yo te puedo asegurar una cosa, hermanos, por lo que he visto en la iglesia, por lo que he visto en otros hermanos, en otros pastores, en sus testimonios, te va a llenar, te va a cautivar, te va a entusiasmar. Porque vas a conocer a Dios a través de estos 5 propósitos. Y vas a conocer cuál es tu propósito de Dios para ti en esta vida. Entonces, yo quiero que a través de esta campaña, tú y yo, de una manera muy especial, Dios toque nuestro corazón. Algún día nos vamos a morir, hermanos. No pienses que vamos a vivir 20, ni 30, ni 40, ni 50 años. Tú no puedes pensar eso. Tú puedes morirte en el próximo minuto o puedes morirte en los próximos 50 años. Eso no lo sabemos. Por eso tenemos que estar preparados para servir al Señor de la mejor forma. Todos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos debemos de aprender esto. Y Dios te va a decir cómo te va a usar. Pero no seas como los que no son comprometidos. No desalientes. No comiences a decir cosas que ni conoces. No te comiences a disminuir tú mismo. No, yo no voy a poder, pues yo qué, nada, por favor. Anímate. Y al final deja que Dios nos diga qué es lo que vamos a hacer, porque todo esto lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Y vamos a tener precisamente reuniones de planeación de los ministerios, de cosas que la iglesia necesita que llevemos a cabo y donde tú te puedes involucrar en algunos de estos ministerios dentro de la iglesia. Me adelanté un poquito porque la precampaña la vamos a iniciar el próximo domingo y la campaña la vamos a iniciar el primer domingo de septiembre. Ahí iniciamos la campaña. Y la pre-campaña el próximo domingo. Y en estos 2 meses, todos los hermanos que tienen responsabilidad, que ya nos hemos reunido para ir planeando todo lo que se va a hacer en la pre-campaña, para estar listos para la campaña, va a ser de mucha bendición. Entonces, anímate. El domingo conocerás a los hermanos que están al frente y tú, si está en ti, te puedes acercar a algunos de ellos y decir, hermano, ¿puedo yo ser útil en la precampaña, en la responsabilidad que tú tienes? Me gustaría. Y él te dirá sí o no. Él tiene un perfil y él te va a decir, adelante, hermano, claro que sí. O te puede recomendar, yo creo que puedes estar acá, o te puede enviar con el pastor y yo te puedo decir, bueno, puedes hacerlo de acá, si tú quieres. Y los demás, ¿qué haremos? Una cosa tan importante como es orar. Debemos de orar al Señor. La oración es la columna vertebral de toda esta campaña. Sin oración no hay poder, sin oración no hay guía, sin oración simplemente
estamos simplemente dando golpes al aire. Debemos de orar por ti, porque Dios te prepare, y ora también por la iglesia, para que la iglesia esté presta. Por cierto, puedes invitar gente nueva a las predicaciones. Tendremos un mensaje, parte de un mensaje especial para la gente que nos visite. Siempre habrá una invitación corta a aquellos que nos visitan. Pero créeme que lo que van a conocer tus invitados va a ser una cosa que les va a sorprender. Mucha gente buscamos a Dios de muchas maneras, pero no como Dios quiere que le busquemos. Muchos queremos de Dios lo que nosotros queremos, pero no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y el diablo feliz con que vivamos esas confusiones o que vivamos con ese sentir. Al fin de cuentas, no estamos haciendo nada. Amén. Entonces, eres un hombre, eres una mujer con el corazón tocado, pues bueno, yo creo que Dios te ha llamado. Y estamos en una batalla, estamos en una lucha. Desde el día que venimos a Jesucristo, vivimos en una batalla. Pero la batalla está ganada. Más bien la batalla, o más bien la guerra está ganada. Y la batalla, a veces tenemos victoria, a veces estamos derrotados. Pero la guerra la ganó Jesucristo. Pero si perdemos una batalla, tenemos la gracia, el amor de Dios para que Él nos levante, nos limpie, nos perdone y nos lance hacia adelante, que para eso nos llamó. Entonces, pensamos estar ahí con el corazón tocado. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora por habernos permitido el que tú en tu gracia maravillosa nos hayas escogido. Gracias, Padre Celestial. Queremos servirte, Padre. Pero a veces estamos desorientados. Estamos equivocados. Estamos entendiendo mal lo que es la vida en Cristo. Y necesitamos que toques nuestro corazón, Señor. Que pongas un sueño, que dé gloria a tu nombre, acerca de lo que tú deseas en tu iglesia. Y todos los sueños, cuando están puestos en ti, son realidad, Señor. Porque tú siempre obras para aquel que te busca. Ayúdanos, Dios, a ser personas comprometidas contigo. Tú estás comprometido con nosotros. Tú nos los mostraste en esa cruz. Y tú lo sigues haciendo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, porque dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Gracias, Dios. Si no dices más bien que en todas esas cosas
que tratan de apartarnos de ti, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ayúdanos a ser personas capacitadas. Enséñanos, Padre, a prepararnos. Tenemos ese Maestro maravilloso que se llama Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas y que está ahí para hacer que el carácter de Cristo en nosotros se desarrolle y podamos servirte de una manera tal que dé gloria a tu nombre. Pues Él necesita que tomemos la iniciativa, que seamos obedientes a tu palabra. Y entonces Él nos dará el poder para seguir adelante. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Ojalá todos aquí, Padre Celestial, podamos sentir ese deseo. Queremos ser hombres y mujeres a las cuales tú toques nuestro corazón. Ayúdanos. Bendícenos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.